Esto es Colmena Fi. En breve, comenzamos. ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos al Jueves de Colmena Fi, el podcast de la Fundación América por la Infancia, con la que la Fundación apuesta por el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Les recuerdo, como cada jueves, la invitación a seguirnos en nuestro podcast en Spotify. Nos pueden encontrar como @colmenafy. Si ustedes, en cuanto le dan seguir, inmediatamente cada vez que se suba un nuevo episodio en nuestro podcast, ustedes recibirán un mensaje para que estén al día en cada uno de los episodios de nuestro programa. Yo soy Traudia Ávila Schlotfeld y les invito a entretejer el episodio número 21 para aprender y reflexionar sobre el tema desarrollo del lenguaje en la primera infancia, de la mano de nuestra invitada de honor del día de hoy, la doctora Catherine Strasser. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Claudia. Hola a todos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por hacer un espacio en su agenda. Gracias por ayudarnos a entender esto del desarrollo del lenguaje. Justamente en el episodio número 6, vayan y busquen aquí en nuestro canal en YouTube, pueden encontrar la lista de videos y encontrarán en el número 6 la conversación que sostuvimos el doctor Esteban Gómez Mucio y yo sobre el tema turnos de conversación y desarrollo socioemocional, que es un tema precioso, y justamente con él hablábamos un poco sobre la importancia del lenguaje, las características, pero muy poco, porque justo ahí nos dijo que usted era la indicada para hablarnos sobre el tema. Así que bueno, me da muchísimo gusto poderla conocer y que la gente la conozca y que la escuche y que disfrute de la conversación del día de hoy. Muchísimas gracias. ¿A ti? Pues bueno, si me permite, la voy a presentar. ¿Está bien? Bueno, la doctora Catherine Strasser completó estudios de pregrado en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo su maestría en psicología del desarrollo y doctorado en educación y psicología en la Universidad de Michigan, esto en Estados Unidos. Ha realizado investigaciones sobre los contextos familiares y de aula que apoyan el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo en niños desde el nacimiento, especialmente el papel que juegan los libros en el desarrollo del vocabulario y la comprensión lectora hasta el tercer grado. Recientemente ha estudiado la eficacia de distintas iniciativas para apoyar a los adultos, especialmente a las profesoras de educación temprana, a promover el lenguaje en el aula con el objetivo de mejorar la formación inicial y continua de las y los docentes. Como parte de estos apoyos, ha desarrollado material audiovisual, juegos, cursos y talleres. Ha publicado más de 50 artículos científicos en temas relacionados con el desarrollo del lenguaje. Es profesora titular en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y si ustedes van al catálogo de academiafy.com, encontrarán que la doctora dicta un curso a tu ritmo llamado Desarrollo del lenguaje en la infancia, cómo promoverlo. Así que ella, este es un poco de su currículum y si se dan cuenta, este episodio va a estar hermosísimo. Así que prepárense un cafecito, un tecito, una lechita caliente, algo, y acompáñenos a entretejer este episodio, el número 21. Gracias, doctora, por hacer un espacio nuevamente y gracias por ayudarnos a entender. Ahí decía algo sobre la importancia de los libros. Y es que justamente a veces lo que nos hace falta, sobre todo en México, pero en América Latina, pues es esta cultura de la lectura, leerles a nuestros hijos desde que son muy pequeños. Y la verdad es que, pues en mi época no había material, no había libros infantiles, y si habían, pues yo nunca los vi. Pero ahora hay muchísima literatura infantil
para estos bebecitos son libros objeto que se pueden manipular, que tienen texturas, y que tienen muchas beneficios para el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, de hecho, la gente quizás subvalora un poco el aporte de los libros, lo ve como un plus, pero si nosotros miramos las intervenciones que son eficaces para promover el lenguaje, tanto en la casa como en el aula, las intervenciones que tienen más evidencia científica son con libros. Uno piensa que si, no sé, pides consejo a un especialista de cómo promover el lenguaje en un curso o en un niño o niña que tiene algún retraso del lenguaje o que a lo mejor está en riesgo, uno piensa que te van a decir, bueno, háblale más, háblale así, pero en realidad lo más probable es que el especialista te va a decir que lo primero que puedes hacer y que sí o sí va a dar resultados es empezar a compartir libros con el niño o la niña desde muy chiquitito. Es la intervención con más evidencia científica en promoción del lenguaje temprano. Qué bueno que nos lo dice, pero antes de continuar con esto, a veces creemos que el lenguaje se refiere únicamente a las palabras que decimos en frases elaboradas y como nos decía el doctor Esteban en el episodio número 6, pues hay un lenguaje preverbal, hay una cosa que se llama protoconversación, hay un lenguaje gestual. ¿Qué es el lenguaje y cómo podemos entenderlo? Bueno, lenguaje podemos entenderlo como una forma de comunicación que es exclusivamente humana. Obviamente se puede usar la palabra lenguaje para otras cosas, pero como a mí me gusta comenzar a conceptualizarlo para podernos comunicar, es que es una forma de comunicación que es exclusivamente humana. El lenguaje que estudiamos nosotros y del que vamos a hablar hoy no lo tienen otras especies y consiste, ¿verdad?, en un conjunto de símbolos, que es el vocabulario. Bueno, hay más símbolos que el vocabulario, pero en su mayoría es lo que entendemos por las palabras, que son arbitrarios, que no tienen relación con lo que nombran. Por ejemplo, la palabra perro no tiene ninguna relación con un perro, ninguna relación analógica, pues no se parece a un perro. Entonces son símbolos arbitrarios y un conjunto de reglas de cómo combinar esos símbolos para transmitir ideas muy precisas. Nosotros combinando las palabras de distintas formas según la sintaxis de nuestro lenguaje, podemos realmente ser extremadamente precisos en lo que estamos queriendo decir. Y también ahí hay otra parte del lenguaje que es la pragmática, ¿verdad? Que es cuándo usarlo, cómo usarlo para distintas funciones, ¿verdad? Entonces yo diría que el lenguaje que yo estudio y del que vamos a hablar hoy implica esas tres cosas. Ahora, cuando decimos lenguaje no verbal, por ejemplo, quizás una forma más precisa es referirse a comunicación no verbal. O sea, como por ejemplo los gestos, ¿verdad? El tono, bueno, el tono de la voz ya tiene que ver con el lenguaje verbal, pero los gestos, por ejemplo, son una forma de comunicar, pero cuando yo hablo de lenguaje me refiero a este otro lenguaje que tiene palabras, tiene reglas, que es la sintaxis, y tiene una pragmática, que es como reglas de cuándo se usan cierto tipo de construcciones lingüísticas, por ejemplo, que tiene que ver con si vamos a escribir un informe científico, no vamos a ocupar las mismas frases que si vamos a escribir una carta a nuestra abuela. O sea, es la misma sintaxis, son las mismas vocabulario, pero no lo vamos a hacer igual. Y esa es la pragmática. Entonces, hablamos de vocabulario, ¿verdad? Sintaxis y pragmática. Y como dije, esto, si bien hay otras especies que pueden ocupar símbolos, por ejemplo, y uno les puede enseñar a ocupar símbolos, la sintaxis propiamente, esta forma específica de combinar las palabras para darle más precisión a nuestra comunicación, eso es propiamente humano. Y no, lo tienen todos los humanos, todas las culturas lo tienen, y no lo tienen otros animales. Y eso es porque el lenguaje es tan interesante para los científicos, o sea, ¿qué tiene de especial que no lo han logrado otras especies? Qué interesante.
Si entendí bien, entonces, digamos que hay tres grandes clasificaciones del lenguaje, que son las palabras, la sintaxis y la pragmática, ¿cierto? Y que esta es una característica humana y por eso es tan importante y entenderla para las personas que se dedican a la investigación sobre el lenguaje, porque ¿por qué es tan importante el lenguaje? Cuéntenos. Bueno, el lenguaje juega un rol tremendamente importante en la vida de los seres humanos. Dos roles, yo diría. Uno es la comunicación con otro y otro es, por decirlo así, la comunicación con nosotros mismos. El lenguaje originalmente, su origen es para comunicarnos con otras personas, pero la verdad es que los seres humanos lo ocupamos mucho para nuestra propia vida. Em, si bien es cierto que las personas no siempre pensamos en términos de lenguaje y no siempre resolvemos problemas en términos de lenguaje, la verdad es que el lenguaje potencia mucho nuestra resolución de problemas, nuestra memoria, nos permite recordar más cosas, nos permite estructurar las ideas de maneras mucho más complejas que sin lenguaje. Y estamos hablando en principio solo del lenguaje oral. Ya cuando entramos al lenguaje escrito, ya es exponencial el aumento de capacidad que nos da, pero el lenguaje oral solamente nos permite estructurar nuestras ideas, lo usamos para regular nuestra conducta, lo usamos para planificar, a veces decimos que si una persona, ajá, mañana voy a hacer esto, el miércoles, el martes, el lunes, el hecho de que los días de la semana tengan nombre es parte del lenguaje y obviamente que nos hace mucho más fácil la planificación, el hecho de poder establecer relaciones entre las ideas que son de mucha naturaleza, pueden ser causales, pueden ser de inclusión. Entonces, todas esas cosas están representadas, en realidad son procesos que no son lingüísticos, pero están representados en nuestro lenguaje y por lo tanto el lenguaje es una herramienta, primero, de comunicación con otros, sin duda, que nos permite transmitir y comprender el mundo de las otras personas, pero segundo, no menos importante, nos permite comprendernos a nosotros mismos. Se usa para aprender nuevas ideas, se usa para regular nuestra conducta, para planificar nuestra conducta, para regular nuestras emociones, lo usamos para, a ver, tranquila, Katy, no te estreses, o sea, obviamente estamos ocupando el lenguaje para todo eso. Entonces es como una herramienta de comunicación con otros y de comunicación y regulación de nosotros mismos y además es la principal herramienta que tenemos eh, para aprender conceptos un poquito más complejos ya necesitamos lenguaje. Así que es muy importante, obviamente. Sí, justamente anoté aquí que cuando usted dijo regular, el lenguaje oral nos sirve, entre otras cosas, para regular conductas, cobra suma importancia en el mundo del desarrollo socioemocional, que es de lo que estábamos hablando con el doctor Esteban y que de lo que usted también sabe muchísimo. Y hablaba usted sobre lo importante que es el lenguaje, pensarlo como una herramienta para comprender el mundo externo de los otros, pero también comprender este mundo nuestro, porque digamos que nuestras competencias socioemocionales nos permiten poner atención e interpretar lo nuestro y lo de los demás, regular nuestras emociones, ¿no? Es decir, ponerlas en pausa o modularlas si es necesario. Y una cosa que me parece sumamente importante es el tema de la comunicación emocional, ¿cierto? Sí, correcto. Una de las habilidades más básicas en las cuales el lenguaje está involucrado, que tienen que ver con regulación emocional, es el etiquetamiento, o sea, empezar por poder ponerle un nombre a ese proceso psicofisiológico que sentimos que es una emoción, eh, para, es el primer paso para poderlo entender, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que un niño o una niña adquieran un vocabulario emocional, lo que es estar enojado, lo que es estar triste, lo que es estar frustrado, por ejemplo, que ya, ¿cómo un niño puede regular o aprender a reaccionar a la frustración sin la palabra frustración? Claro, se puede, no es que no se pueda, pero es
mucho más fácil cuando tienes un vocablo para ese proceso, para ese fenómeno. Y de hecho, la evidencia sí muestra que las palabras emocionales que tiene un niño correlacionan con su capacidad de regularse emocionalmente. O sea, partiendo por simplemente ponerle un nombre a las emociones mías y de la otra persona. Eso es lo más básico en lo cual el lenguaje nos va a ayudar a regular. Y de ahí para adelante, por ejemplo, las estrategias de coping o de enfrentamiento de situaciones difíciles, no sé, una es, por ejemplo, reinterpretar lo que pasó. Ay, me pusieron una mala nota o una mala calificación o me caí o se me perdió esto. ¿Cómo uno puede ayudar al niño a darle una interpretación más positiva a eso, que es una de las estrategias que se sabe que son buenas para el desarrollo socioemocional, sin lenguaje? O sea, si el niño no entiende lo que tú le estás diciendo y tú no tienes suficiente lenguaje para decirle, sí, se te perdió tu conejito, qué sé yo, de peluche, pero a lo mejor ahora ya estás grande, tienes 4 años, vas a poder aprender a dormir sin el conejito. Entonces es como una oportunidad, sin la palabra oportunidad, sin la palabra crecer, es mucho más difícil. Entonces, los niños que tienen dificultades de lenguaje y los adultos que tienen dificultades de lenguaje están en cierta medida en riesgo de no poder lograr eso al máximo. Es que yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el episodio pasado hablábamos sobre los hombres como analfabetas emocionales. En realidad no solamente los hombres, ¿no? Este, Tienen muchos. más riesgo, pero no digamos, hay mujeres también que tienen Es muy cierto. analfabetismo. Yo solo decía, bueno, llevamos como 10, 15 minutos y tengo una lista aquí de más de 15 emociones que no reconocía, y es que solamente reconocemos con suerte 4 o 5 emociones y de ahí ya no sabemos cómo clasificarlas para poderlas gestionar. Y por eso es súper importante hablar sobre el desarrollo socioemocional y el lenguaje que necesitamos para que eso sea posible. Al principio nos decía usted que hay algo que se llama comunicación no verbal, que es esta gestualidad, ¿no? Y que, por ejemplo, si hablamos ya de lenguaje en los bebés, ya no es tanto la gestualidad, sino, por ejemplo, el tono, quizá el ritmo. ¿Cómo es eso? Claro, eso tiene que ver un poco con el tema de la sincronía, que a lo mejor lo has conversado con Esteban, y que sí es parte el lenguaje verbal, ¿verdad? El que utilizamos, como dije, palabras, sintaxis, pragmática, tiene, tiene distintas formas, ¿verdad? Distintos aspectos del lenguaje que te sirven para enriquecer lo que estás comunicando. Uno de esos, por ejemplo, es la capacidad de tomar lo que dice la otra persona y hacer un seguimiento relacionado con eso. O esperar tu turno, como cuando uno está teniendo una conversación, ¿verdad? Y uno se da cuenta que ahora le toca a uno, como lo que hiciste tú recién, tú hiciste una pausa, bueno, tú me hiciste una pregunta, pero incluso si no me hubieras hecho una pregunta, yo me doy cuenta que cuando tú haces la pausa, tú estás suponiendo que ahora me toca a mí. Y todo eso es parte de la pragmática también del lenguaje, y eso se aprende, esos elementos se van aprendiendo incluso desde antes, y esta es la parte que a lo mejor cuando tú conversaste con Esteban hablaban de que se puede aprender antes de que haya palabras, esa toma de turnos comienza desde muy temprano en el desarrollo, pero con vocalizaciones, si tú lo piensas. Ahora también los bebés y los adultos toman turnos con otras cosas. O sea, tú puedes poner un cubito y después el niño pone un cubito. O sea, los turnos van más allá del lenguaje verbal. La idea de que estamos haciendo algo entre los dos, esa coordinación. Pero obviamente en el lenguaje es esencial, en una conversación, porque el lenguaje también tiene una parte que es monológica. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy dando como un discurso, ¿verdad? Entonces no, ahora no estoy siendo dialógica, pero la parte dialógica, la conversación, tiene un elemento de turno que no es exclusivo del lenguaje y que se puede desarrollar mucho antes, se puede desarrollar en el juego,
y que se empieza a observar en estas vocalizaciones que la guaguita, nosotros en Chile decimos guagua, ¿no? Pero el bebé, ¿verdad? Es que a mis alumnos yo le digo la guaguita para que ellos sea más cercano, pero aquí tengo que decir bebé. El lenguaje. ¿Verdad? Sí, es un vocabulario cultural, esa es la pragmática, ¿ves? Yo sé que acá no puedo ocupar esa palabra. Eh, en que el bebé hace una vocalización y lo más típico de la especie es que el adulto que esté cerca o le va a imitar esa vocalización o le va a contestar con otra vocalización porque está asumiendo que lo que está haciendo este bebé es comunicativo. O sea, el bebé a lo mejor estaba vocalizando porque estaba haciendo como ejercicio, pero el adulto lo toma como que me está diciendo algo, ¿no? Entonces le contesta y esto va propiciando, ¿verdad? Que el bebé diga, ah, cuando yo vocalizo, ella también vocaliza y a lo mejor esto que estamos haciendo es como una especie de juego, una práctica cultural, etcétera. Entonces, esas experiencias son bien importantes para que después los bebés vayan adquiriendo esa noción del turno, ¿no? Y eso requiere un adulto sensible y un adulto que interprete al niño como un ser que se está tratando de comunicar. Y ahí eso es como bien natural en los adultos humanos, es como una parte casi que instintiva del adulto hacer esto, pero se puede, como todos los procesos naturales del desarrollo, se puede ver interrumpido por cosas como el estrés, ¿verdad? La depresión y otras cosas como, por ejemplo, si yo estoy con muchos niños alrededor en una sala, una que tiene demasiados niños en una guardería, o si está la tele prendida, o sea, hay distintos aspectos de la vida moderna que de repente interfieren con esos procesos naturales. Y eso hay que tener mucho cuidado, pues. Ay, me sacó aquí. Les voy a invitar a que lean un libro que a mí me fascina y que tiene para mí siempre la respuesta, que es Momo, escrito por Michael Ende, que justamente Ay, habla. me encanta Momo, sí, uno de mis libros favoritos. Sí, es que es precioso. Justamente habla Sí, sobre toda esta vorágine correcto. a la que nos enfrentamos ahora, pero desde hace mucho tiempo, estos hombres grises que quieren quitarte el tiempo, El los tiempo. niños puestos en estos espacios para guardar niños que son las escuelas y los niños cada vez van perdiendo la ilusión. Entonces, y lo saco a colación por esto del estrés parental y estas cosas a las que tenemos que, a la productividad, ¿no? En donde esta sensibilidad y el tiempo que se asocia para que este adulto sea un adulto sensible, mentalizante, empático, pues no existe tan así, no es tan sencillo tener un espacio para que podamos compartir nuestro lenguaje con nuestros bebés, niños, niñas, adolescentes incluso, ¿cierto? Claro, yo más bien lo pongo como en términos de amenazas, ¿no? Amenazas de la vida moderna a los procesos como esperados del desarrollo, porque en psicología del desarrollo nosotros hablamos de como la experiencia esperada del organismo. El bebé nace y su cerebro, su sistema nervioso, espera que ocurran ciertas cosas para poderse desarrollar. Por ejemplo, los ojos necesitan luz. O si tú deprivas a un organismo de eso, el ojo no se va a desarrollar en forma normal y la parte del cerebro que ve tampoco. Y con respecto al lenguaje y al desarrollo socioemocional, ¿verdad? La experiencia esperada es una persona o más de una persona que se relaciona contigo en forma sensible y responsiva, que reacciona a lo que tú estás haciendo y no que tiene un script, así un guión que lo va repitiendo independientemente de contigo o con otro bebé, sino que reacciona a tu estímulo, reacciona en forma sensible, reacciona en forma contingente. O sea, no es como ya, espérate un poquito, espérate, sí, sí, espérate, espérate. Cuando termine aquí, no, es en el momento que el niño hace la vocalización, no es lo mismo contestarle en ese momento que en otro momento. Y de hecho, hay estudios que muestran que si tú
pones una persona reaccionando al bebé o pones ese mismo video de una persona haciendo lo mismo, pero que no es contingente con lo que hace el bebé, no tiene los mismos resultados. O sea, no es solamente estimular mucho al bebé, es estimularlo sensiblemente en relación a lo que a él o a ella le interesa y a lo que le está poniendo atención, tú llevar tu atención para allá y contingentemente, o sea, en un marco de tiempo razonable. Entonces yo lo que planteo es que hay amenazas de la vida moderna a esos procesos. Y para mí las amenazas son tres, ¿no? Una es, por ejemplo, las consecuencias de la pobreza extrema, que por ejemplo nosotros sabemos que si un cuidador está todo el tiempo pensando que no le va a alcanzar la comida esa semana, eso reduce la sensibilidad, porque en el fondo tu cerebro está en otra parte, o sea, tú estás pensando en otra cosa. Entonces, por muy bien que estés mirando a tu bebé, a lo mejor, no me di cuenta lo que hizo una gracia, no sé qué, ya. Entonces, uno es la pobreza, ¿verdad? Otro es los medios electrónicos. Yo creo que los medios electrónicos presentan una amenaza, no significa que siempre son malos y que todos son malos, pero presentan una situación de riesgo para la sensibilidad, para los turnos, para la estimulación del lenguaje y de la socioemocionalidad, porque atraen tanto la atención que tú ves a ese bebé que está lo más contento, tranquilo, y dices, bueno, voy a aprovechar de hacer esta carta, de lavar este plato, y entonces vas a lo mejor disminuyendo la interacción normal que tendría. Eh, Ahora también tenemos el concepto de tecnoferencia, que es la interferencia tecnológica del aparato que tiene el cuidador, ya no solo el niño, sino que también está demostrado que el cuidador cuando está viendo su teléfono es menos sensible y contingente con el niño. Y porque son dispositivos que capturan tanto la atención que interfieren en estos procesos donde uno necesita estar en sintonía. Y la tercera amenaza que percibo yo de la vida moderna a estos procesos es que en las guarderías, por ejemplo, haya demasiados niños por adulto, porque estos procesos tampoco se pueden hacer, o sea, yo puedo ser responsivo con 3 bebés al mismo tiempo, pero no con 8. Entonces, cuando tenemos países, por ejemplo, en Chile, que la razón adulto-niño en la sala cuna es demasiado grande, y claro, eso es porque hay pocos profesionales, porque hay pocos eh, salas cunas, etcétera, llega un momento en que esos procesos se empiezan a dañar demasiado. Entonces yo diría que esos son como 3 amenazas grandes, ¿verdad? El estrés provocado, bueno, puede ser por la pobreza, también puede ser provocado por salud mental, ¿verdad? El estrés, los medios electrónicos y el hacinamiento, o sea, como demasiados niños por adultos. Y no estoy diciendo que la sala cuna, que la guardería está mal, sino que hay que cuidar que sea en condiciones en las cuales se puedan dar esos procesos de turnos, de sintonía, de responsividad, porque son realmente esenciales. Y aquí voy a destacar una palabra que usted dijo y es la palabra relacional, que si ustedes recuerdan, hemos dicho en muchas ocasiones que pues los vínculos son en relación a un otro, la resiliencia es en relación a un otro. Entonces, les voy a invitar, aprovechando que cerró con el asunto de las aulas, que en el episodio número 14, Lucas Raspal nos dijo una frase que a mí me encantó y se las voy a compartir. En el aula se enseña primero a ser persona. Y para que primero enseñemos a un otro a ser persona en los primeros años de vida, esta amenaza del ratio o de la proporción adulto-niño, adulto cuidador, niño cuidador, que digan niño o niña cuidada, pues es muy importante tenerla en cuenta. Porque si bien es cierto, eh, podemos ser como pulpos, educadoras o educadores como pulpos, la realidad es que al ser pulpos, los niveles de estrés están muy elevados y cuando el cortisol está muy elevado, que es esta hormona del estrés, pues está muy disminuida la sensibilidad,
la capacidad de ponerme en el lugar del otro, de mentalizar benévolamente al otro, y entonces ya dejamos de ser, de enseñarle a este niño o a esta niña cómo ser un ser humano o una persona, ¿cierto? Sí, correcto. Y son dos efectos, ¿no? De tener que atender a demasiados niños al mismo tiempo. Y uno de ellos, uno es que simplemente por matemática no puedes ser sensible con todo. Si uno quiere una cosa y otro quiere otro, tú tienes que responderle a uno. Y el otro es, como tú bien dices, el estrés. Claro, porque nosotros tuvimos un proyecto hace tiempo en que le pedíamos a las educadoras que registraran qué creían ellas que los niños y niñas, estos eran niños y niñas de 3 años, cuánto habían participado en las experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, si le habían leído un cuento, que marcaran ellos tenían 32 niños de 3 años en una sala, ¿okay? Y tenían que marcar cada niño si ellas creían que había participado activamente, si había puesto atención, etcétera. Y la verdad es que llega un momento en que el cerebro humano no puede manejar 32 variables al mismo tiempo. Entonces ya empezaban a rellenar como, bueno, él como que siempre, y a veces el niño ni siquiera había ido ese día, porque es imposible, no es maldad, ni mala voluntad, ni incompetencia, es que el cerebro humano no está hecho para eso. Entonces, el estrés que genera estar pendiente de todo eso, y como tú bien dices, el cortisol inhibe de repente esos procesos que son naturales, que además son procesos que tú no deberías tener que enseñarlo. Las personas nos portamos así, sensiblemente, etcétera, pero tenemos estas como barreras, ¿verdad? De la vida moderna que interfieren. Y aprovechando, les invito a que vayan a ver el episodio número 17 sobre crianza digital. Y es que la verdad ahí hablábamos un poco sobre estas, nuestro cerebro tiene cosas sorprendentemente escondidas que todavía no conocemos, pero hay otras cositas que vamos dilucidando. No sabemos todo perfectamente bien, creo que nos va a costar mucho, porque nos ha costado mucho, pero una de las cosas que está muy bien descrita es este sistema de recompensa en el cerebro. Y cuando tenemos ahí, ¿cómo había dicho? ¿Tecnoferencia? ¿Dijo usted? Tecnoferencia. Sí, interferencia de la tecnología en los procesos de crianza. Y es que es muy cierto. Imagínense que estoy aquí viendo mi celular y llega mi hijo o mi hija o mi bebé y yo estoy muy emocionada viendo qué sé yo, y mi bebé, pensemos en un año, llega y golpea mi celular y se cae al piso. Y en ese momento perdemos toda nuestra capacidad de Sí. regularnos, y quien se lleva las malas es nuestro bebé, que por supuesto no tiene ni la más remota idea de que ese celular cuesta tanto, de que este es el programa favorito, o que estoy chismeando con mi mejor amiga de algo muy importante. Y ese bebé empieza a entender esta relación con la tecnología incluso, y es ahí donde entra este sistema dopaminérgico, ¿no? En donde nosotros estamos recibiendo shots de dopamina, de esta molécula que nos mantiene enganchados, y dejamos de ver a nuestro bebé como la cosa más deliciosa por atender. O sea, nuestro celular, nuestro dispositivo, nuestra pantalla resulta mucho más placentero que atender la relación con nuestros hijos, ¿es cierto? Claro, lo que pasa es que hay que recordar que las redes sociales tienen algoritmos detrás que están cuidadosamente diseñados para capturar nuestra atención y hacernos volver y volver y volver, como tú bien dices, a aprovechar ese ciclo dopaminérgico, ¿no? Pero yo creo que por eso cuando nosotros, o sea, hay que tratar, a ver, ¿cómo lo podemos hacer de manera productiva? Porque yo tampoco quiero decirle a la gente, quema tu celular. Pero pensar que si vas a estar con un bebé, sobre todo con un bebé de 0 a 2 años, tienes que tener al menos un periodo de tiempo donde estés full involucrado con ese bebé, ya sea si le estás dando la comida o si estás jugando un juego. Y ese bebé necesita episodios así. Ahora, ¿cuántos? ¿De qué duración? Bueno, tú verás, pero por lo menos trata a veces
y no que siempre esté compartiendo ese bebé tu atención con este dispositivo, porque entonces tus respuestas van a ser menos sensibles, menos contingentes. Y eso, bueno, hemos hablado mucho del desarrollo socioemocional, pero volviendo al tema del lenguaje, es importante que la sensibilidad y en lenguaje se usa más el término responsividad y en desarrollo socioemocional usamos sensibilidad, pero responsividad en lenguaje también tiene la parte contingente, pero sobre todo tiene el aspecto de que tú tienes que tratar de mantener el interés del niño en las interacciones lingüísticas. O sea, si el niño te dice, te habla del perro, tú, ok, está súper bien que le hables de algo que te parece importante, pero si tú le sigues la atención y le hablas del perro, que es lo que él te está hablando, esa interacción es más potente. ¿Por qué? Porque ya el niño está involucrado cognitivamente con el perro. O sea, el niño dice, quiero, este camión era, no sé, un transforme. Si tú le dices, no, pero este otro camión era otra cosa, o en realidad sí, pero está bien, eso es bueno, vocabulario, le vas a aportar un estímulo. Pero lo que se ha visto es que cuando el adulto continúa el tema del niño y es capaz, y eso se llama responsividad, ¿verdad? Que continúa hablando de lo que está hablando el niño, eso es más potente para el desarrollo del lenguaje. Entonces, si tú estás viendo tu teléfono y el niño te habla, a lo mejor tú vas a decir, ay, me habló, pero a lo mejor no vas a tener esa capacidad de seguir el tema porque no te diste cuenta cuál era el tema. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hacemos como que estábamos prestando atención y decimos, sí, sí, yo la conozco, y no es de eso de lo que te estoy hablando, con los adultos nos pasa. Entonces yo la recomendación que haría, para no decir no puedes mirar tu teléfono una vez que tienes un bebé, es que no es eso, obviamente, es que piensa en términos de hoy, cuántos minutos o cuántos episodios he tenido donde mi hijo, mi hija y yo hemos estado en full sincronía, hablando de lo mismo, jugando a lo mismo y sin que otras cosas interfieran en esa atención. Y tratar de maximizar eso, si necesitas apagar el teléfono o ponerlo en no molestar, para que no te distraiga, pero en el fondo apuntar a esa meta, ¿no? Tengo que tener algunos episodios de full sintonía o sincronía con ese bebé. Y con los niños mayores, también, o sea, esto de la responsividad en el lenguaje es importante en todas las edades. Bueno, no quiero decir ya después a los 10 años, porque, pero en 4 o 5 años se ha estudiado y sigue impactando en el desarrollo del lenguaje. Yo ahí en los 4 o 5 metería también el tema de la teoría de la mente, que es justo cuando se empieza a desarrollar esta diferenciación de mi yo con la persona, con las otras personas, y las otras personas tienen intenciones, deseos distintas a las que yo tengo en mi mente, ¿cierto? Sí, cierto. Bueno, y ahí podemos volver al tema de los libros. Porque, Sí. sí, porque de hecho, bueno, hemos hablado de procesos súper importantes para el desarrollo del lenguaje, como son la responsividad, ¿verdad? Y involucrarse en esa interacción sensible, responsiva. Pero también en el tema del lenguaje hay un tema de cantidad, de cuántas palabras escuchan los niños y a cuánto lenguaje están expuestos, que es muy importante también, que también se ve interferido por los medios electrónicos. Cuando los niños escuchan lenguaje a partir de los medios electrónicos, cuando son muy chiquitos, eso no les ayuda. A partir de los 3, 4, incluso de los 2 años, los niños pueden aprender mucho vocabulario a través de los programas educativos. Sí pueden aprender nuevas palabras, pero de chiquititos no, porque como que les falta, de nuevo, la tele no tiene y el teléfono no va a tener esa sintonía, esa responsividad, entonces no les funciona. Entonces, una manera de ampliar el tipo de lenguaje al que están expuestos los niños y las niñas es introduciendo los libros y el tipo de lenguaje y el tipo de situaciones, porque tú mencionaste ahora la teoría de la mente, y por ejemplo los libros narrativos, los cuentos propiamente, los libros que tienen historia, porque también tenemos libros como expositivos, El volcán, La rana, que también son útiles.
pero en particular para el tema de la teoría de la mente, el vocabulario emocional del que hablamos al principio, los cuentos tienen mucho potencial porque presentan situaciones donde hay que empatizar, donde hay que comprender las emociones, donde hay que decir por qué esta persona se enojó, porque se burlaron de él. Y es mucho más fácil para un papá, una mamá, una profesora exponer a los niños a esas situaciones y a más cantidad de situaciones a través de los libros. Que si simplemente yo te digo, mira, tienes que exponer a tu hijo y tu hija a muchas situaciones interpersonales donde es necesario comprender las emociones de otros. Ya, bueno, pero en el día, ¿cuántas de, o sea, no me puedo inventar tantas situaciones. En cambio, los libros tienen eso, los libros de cuentos son eso. Todos los libros de cuentos se basan en pensamientos, emociones, creencias, intenciones, porque si no, no son cuentos. Entonces tienen un tremendo potencial para desarrollar lenguaje emocional y también para desarrollar estas habilidades de empatía y de comprender la mente de los otros. Vaya, a mí me encanta esto de los cuentos, que también se podría aplicar al tema de la tecnología digital. Aquí el centro es estar, es el estar. Podemos estar en un videojuego viendo algo en la tele, pero aprovechar esta experiencia de acompañar con nuestros hijos y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Tú qué crees que haya sucedido? Por supuesto, esto no sucede al año o a los 2 años, quizá no recuerdo, quizá a los 3, pero sí el utilizar este lenguaje para acompañar las emociones, para que vayan adquiriendo este lenguaje emocional que le permita a esta niña o a este niño reconocer las señales sociales en las interacciones con los otros y saber cómo resolverlas, gestionar lo que yo siento, lo que mi cuerpo me está diciendo y gestionar lo que el otro me está haciendo, ¿cierto? Sí, y ahí tú tocaste un punto muy importante con respecto a los libros y que es esto de estar y acompañar al niño. Y de hecho, al principio yo hablaba de que la intervención más eficaz en lenguaje que son las intervenciones basadas en libros, o sea, que ocupan, pero no cualquier, bueno, ya el hecho de que un adulto se siente y lea un libro con un niño ya es bueno, pero ahí hay formas de leer que son como más positivas y la forma de leer que es más positiva para el desarrollo del lenguaje de los niños es la que se llama la lectura dialógica o dialogada, que es involucrar al niño en la lectura, haciéndole preguntas, pidiéndole que a lo mejor complete parte, lo que sea. Y eso se puede hacer desde muy chiquitito, ¿ah? Se puede hacer desde, bueno, yo lo he visto con niños desde 1 año y medio, que tú puedes parar y el niño va a hacer una vocalización porque ya conoce ese cuento y sabe que ahí, no sé, por ejemplo, ¡pum! Algo explotó. O sea, los niños pueden participar en la lectura desde muy chiquitito. Pero sí se sabe, por ejemplo, entre los 2 y los 4 años, que si uno capacita a los padres o a las educadoras en esta forma de leer, de asegurarte que el niño participa y que no es simplemente está escuchando pasivamente, si uno capacita a los adultos, eso tiene impactos en el lenguaje de los niños. Y ahí es muy importante, bueno, obviamente con respecto a las emociones es lo mismo, o sea, si uno quiere, esto sirve para que el niño comprenda la historia y para que adquiera vocabulario. Y eso es cierto de comprender una historia mental, como es cierto de comprender palabras mentales, o sea, no importa el tipo de palabras. Lo que pasa es que los libros son especialmente buenos para ese tipo de situaciones. Y ahí, volviendo a los medios electrónicos, otra recomendación también, porque obviamente en esta época ya no podemos decirle a la gente no expongas a tu hijo a medios electrónicos, porque no va a suceder nomás. Es por lo menos trata de acompañar parte de esa exposición, o sea, que es lo que tú dijiste, si el niño está jugando un juego, el hecho que el adulto se siente y dialogue sobre el material, sobre el estímulo con el niño o la niña, lo potencia montones tanto ya sea un libro como sea una película, un video o un juego.
Exacto. Y aquí me gustaría decirle que yo encontré en la red una página que se llama Leer para Hablar. Así que cuéntenos un poco sobre eso. Súper. Sí, bueno, estos son unos videos que hicimos con mi colega Daniela Vergara. em, y aquí nosotros queríamos, ¿verdad?, promover, ayudar a las educadoras, sobre todo de 4, 5, 6, 7 años, a hacer esta lectura dialógica y básicamente a aplicar las estrategias que nosotros sabemos por nuestra investigación y por la investigación de otras personas que potencian los efectos de la lectura. O sea, ya como que se sabe que hay cosas que hacen que la lectura mejore más el vocabulario y más la comprensión. Entonces, acá nosotros capacitamos a varias profesoras de pre-kinder y kinder, o sea, de sala de 4 y de 5, y en esta forma de leer y les entregamos algunos libros y luego fuimos a su sala, le pedimos permiso, ¿verdad?, a los papás y a las mamás, y fuimos a su sala a filmar las lecturas, lo mejor, o sea, la mejor práctica posible. O sea, la idea de los videos es que presentan modelos de la mejor forma de leer posible. Realmente están hechos con mucho cuidado para presentar muchas estrategias, tienen estrategias para potenciar el vocabulario, tienen estrategias para potenciar la comprensión, y son 3 videos, ¿verdad? Son gratuitos, hay que verlos ahí en la página y lo único que se pide es que ustedes ingresen su email, porque yo cada vez que ustedes lo ven, yo sé, entonces yo sé más o menos cuántos, lo que me interesa es ver que se estén utilizando. Y se han utilizado en programas de capacitación, en diplomados, en cursos, porque son muy realistas, o sea, son realistas, están con niños reales y con la educadora. Y son 3 videos, ¿no? Y el primero es un video general sobre la importancia de leer y por qué es bueno y cómo hay que hacerlo. Y después hay uno que se especializa, se enfoca en cómo promover vocabulario a través de la lectura de cuentos y el otro en cómo promover la comprensión de historias, que son 2 habilidades que posteriormente, que son muy predictoras del éxito en el escolar. O sea, el tamaño de vocabulario que tiene un niño predice después su comprensión lectora y su éxito escolar. Y lo mismo, la comprensión de historias predice después la comprensión lectora. Entonces, la idea es que a través de esta actividad ustedes puedan potenciar esas 2 habilidades. Por favor, véanlos, espero que les sirvan porque realmente los hicimos con mucho cariño. Y la página es leer para hablar C de casa Sí. L. Así Me que, parece que .com también funciona. Originalmente era .cl o .com, ok, pero no sé si la .com todavía está activa. Pero leer para hablar todo junto, .cl, como que es de el Chile. sufijo de Chile. Exacto. Pues ojalá y las personas que nos estén escuchando, si tienen a su alrededor a educadoras, pues le pasen esta liga para que vayan y se inscriban y vean el material que con tanto cuidado y esmero han realizado la doctora Strasser y su colaboradora. Y ahora, antes de irnos y terminar este primer bloque, ay, es que yo sabía que esto iba a ser maravilloso. Este, hemos dicho lenguaje y en estas, que en realidad ya se empezaba a escuchar antes, pero sobre todo en esta última intervención suya, el vocabulario cobró mucha importancia. ¿Es lo mismo lenguaje que vocabulario? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se influencia una a la otra? ¿Nos puede contar? Súper. Claro, no es lo mismo. El vocabulario son los símbolos del lenguaje y los tenemos que combinar para poder transmitir nuestras ideas, ¿verdad? Lo que pasa es que el vocabulario tiene varias particularidades que lo hacen ser muy estudiado. En particular, es relativamente fácil de medir y es algo que aumenta toda la vida. Porque bueno, la sintaxis, en cierta forma, la sintaxis básica de una lengua, un hablante nativo, un niño o una niña expuesto al lenguaje la va a adquirir sí o no, dependiendo de qué tan compleja sea,
a los 5, a los 6, después por ahí hay unos verbos irregulares que uno nunca está muy seguro. Ayer estaba en clase y no sabía cómo decir satisfice, satisfaje. Los verbos irregulares siempre nos van a complicar. Pero como a los 6 años los niños ya sí, dominan hasta el subjuntivo, no sé. Entonces, después de esa edad, hay dos cosas que son las más importantes que los niños y las niñas tienen que seguir desarrollando los humanos toda la vida para poder participar en la sociedad del conocimiento. Uno es el vocabulario, que es un indicador de cuántos conceptos tú dominas, porque una palabra y un concepto no son lo mismo, pero están muy relacionados. Piensa tú, ¿cómo puedes entender de nuevo, volviendo al concepto de frustración? Es mucho más fácil seguir profundizando en nuestro entendimiento de ese concepto si tenemos la etiqueta, frustración, ¿no? No sé, entropía. Es muy difícil comprender el concepto de entropía sin tener algo con lo cual afirmarlo. De hecho, hay una cita que a mí me gusta mucho que dice que las palabras son los ganchos donde se cuelga el conocimiento, porque es muy importante para poder ir acumulando más conocimiento y construyendo redes de conocimiento, el tener estas palabras que van como afirmando, son como el centro de un conocimiento. Si tú quieres aprender de historia, necesitas tener palabras de historia. Si quieres aprender de biología, necesitas tener palabras de biología. Entonces, el vocabulario se va desarrollando toda la vida. Nosotros, a nuestra edad, todavía podemos aprender, sobre todo si, por ejemplo, yo me pusiera a estudiar ahora geografía, voy a adquirir todo un acervo de vocabulario disciplinar de geografía, que sin ese vocabulario no voy a poder progresar. Entonces, por eso ocupamos mucho las palabras que conoce un niño o una niña como un indicador de cuánto conocimiento tiene y de su lenguaje en general, ¿no? Esa es una de las áreas, ¿verdad? Que el niño y la niña después de los 6 años tiene que seguir toda la vida desarrollando. Y el otro es la pragmática, la parte de, por ejemplo, cómo es un libro, cómo es una novela, cómo es un texto expositivo. Si un niño, por ejemplo, no tiene familiarización con los textos expositivos, cuando llegue a primero básico y la profesora diga, el volcán es una formación, el niño va a decir, ¿cuál volcán? Porque si lo único que ha escuchado son cuentos, el volcán es como el volcán Pepito, ¿no? Entonces, familiarizarse con las formas en que se usa el lenguaje en distintos tipos de disciplinas, de texto, es muy importante y solo se logra exponiendo a los niños a esos géneros, exponiéndolo a textos positivos de historia, de biología, de ciencias de la vida, no sé qué. Y lo mismo con el vocabulario. El vocabulario se adquiere principalmente, el vocabulario cotidiano se adquiere conversando y limpiando, cocinando con la mamá, con el papá, haciendo la cama. Ahí es que los niños van a adquirir su vocabulario cotidiano. Pero el vocabulario del colegio, por ejemplo, la palabra función, la palabra característica, o las emociones mismas, por ejemplo, que tú decías que hay emociones que ni se te habían ocurrido, no sé, pues, yo ocupo frustrado porque es un poquito más sofisticada, pero en este momento no se me ocurre una más. Esas palabras no aparecen en el día a día. ¿Y dónde aparecen? En los libros. Entonces, por eso que a partir de los 5, bueno, de los 4, 5, 6 años, el niño que no está expuesto al libro empieza a atrasarse con respecto a ese vocabulario más sofisticado, más disciplinar, a esas formas de usar el lenguaje que se usan en la escuela. Y luego ese niño llega a la escuela y está en desventaja, porque la profesora empieza a ocupar esas palabras y esas estructuras y dice, a pesar de, yo nunca había escuchado a pesar de, porque eso la mamá, el papá no hablan así en la casa. Entonces, por eso que el libro es importante para los bebés, pero es esencial a partir de los 4 años, porque nos prepara, ¿verdad? Nos familiariza con esos usos académicos, escolarizados del lenguaje que después, si los niños no los tienen, van a, van a tener grandes dificultades en la escuela. Así que, bueno, eso con respecto a vocabulario, pero también quería hablar de esto de la familiarización con los tipos de lenguaje que se usan en el colegio, que no son solo vocabulario.
Me gustaría aquí preguntarle, ya había yo dicho que la anterior era lo último, pero me enganché con algo que surgió en mi mente y me gustaría preguntarle qué relación guarda digamos, este nicho tan cuidado de la lectura, del acompañamiento de la lectura desde muy pequeñitos a nuestros hijos o hijas que estén dentro del espectro autista. ¿Hay algo que nos puede usted aportar aquí? Sí, de hecho, bueno, las intervenciones con libros para promover el lenguaje y otras cosas del desarrollo tienen, hay tantas y tienen tantos años que se han hecho también en poblaciones especiales. Entonces, por lo menos en niños y niñas en el espectro autista y también con trastornos del lenguaje, también se ha visto que tienen efectividad, es decir, funcionan. En particular, también se han ocupado en el espectro autista para, no solamente para desarrollar lenguaje, sino también mentalización, ¿verdad? Teoría de la mente, por lo que yo decía antes, que los libros, sobre todo los de cuentos, porque obviamente de repente a los niños y las niñas en el espectro autista les va a interesar mucho más un libro expositivo, ¿verdad? De animales, de máquinas, de dinosaurios, pero ahí es donde está, ¿verdad? Nuestra también, bueno, obviamente hay que satisfacer ese interés, pero los libros que tienen historia, repito lo que dije antes, o sea, tienen que pensar que la narrativa es esencialmente psicológica, o sea, uno no cuenta un cuento de una rama que se quebró con un temporal y se cayó y flotó por el río, porque eso, bueno, podría ser una historia, pero las historias son humanas, tienen una persona que quería lograr una meta y hizo una cosa, no le resultó, sintió una emoción, luego decidió hacer otra cosa, se peleó con alguien. Entonces, crean un entorno muy rico para promover justamente en las áreas que necesitan más apoyo los niños y las niñas en el espectro autista. Ahora aquí, de nuevo, el apoyo del adulto. O sea, porque de hecho nosotros sabemos que estos niños y niñas también tienen problemas justamente en esa parte de la comprensión lectora. O sea, son niños que hacen buenas inferencias literales o se acuerdan muy bien, pero a lo mejor les cuesta justamente la parte de la trama que tenía que ver con el conflicto interpersonal. Entonces, acá está no solamente exponer al niño, sino que darle ese andamiaje, compartir el cuento y hacerle explícitas las cosas que a lo mejor para el resto de nosotros es evidente que se enojó o que se puso triste porque la ballenita se enfermó. Es obvio porque la quería, pero a lo mejor para ese niño o niña, ese es el momento en que tú puedes entregarle esa interpretación en forma explícita e ir practicando. Así que sí, está muy estudiado y sí tienen impacto en eso y en el lenguaje también. Pues bueno, ha sido maravilloso conocerla, maravilloso escucharla, aprender de usted. Gracias por tanta generosidad y se nos fue volando el episodio. Le gustaría, además de invitarles a que vayan y revisen esta página leerparahablar.cl o intenten con .cl primero y si no, Sí. intenten con .com. ¿Algún material de lectura para padres, para... Bueno, en esa misma página nosotros tenemos un manual de lectura dialogada. Sí, ahí mismo está el PDF, que también es para que lo bajen y lo puedan hacer lo que necesiten con él. Así que yo más bien recomendaría eso. Y ya en el curso que tú mencionaste con FAI, hay un capítulo mío sobre los contextos de desarrollo del lenguaje en Latinoamérica que está en español, eh, que también es otra cosa que yo recomiendo, pero ahí ese no está disponible, no, creo que está ahí nomás, no, porque el libro original es en inglés, así que, pero se llama Contextos para el desarrollo del lenguaje en Latinoamérica. Pues aquí la invitación también entonces es que vayan a academiafai.com, le den catálogo, aunque no sean estudiantes, y busquen, hay un buscador, ayuda ahí el buscador de palabras, le ponen Strasser, Strasser, que es el apellido de mi invitada de honor el día de hoy,
y les va a desplegar ahí el curso Desarrollo del Lenguaje en la Primera Infancia. Así que ojalá puedan ir a la página que nos invitó la doctora y puedan ir al catálogo de Academia FAI para que le den suscribirse. Quiero comprar este curso y seguro les va a encantar. Hemos terminado el segundo gran bloque de esta conversación y vamos a empezar con el tercero y último. En este último bloque yo le doy a la persona invitada, le doy una palabra y la persona invitada la tiene que relacionar con el concepto buen trato. Entonces yo le pregunto, ¿está lista? Ya, ¿y qué tengo que decir? Tengo que hacer un comentario. Sí, usted Ya, tiene ok. que decir, bueno, esta palabra se relaciona con el buen trato en este sentido. La intervención es como de 1 minuto, 2 minutos, que detone la reflexión de las personas que nos estén escuchando. Ok. Va. Entonces, su palabra es contexto. ¿Cómo se relaciona el contexto con los buenos tratos? A ver, yo creo que como voy a relacionarlo es más bien de manera como proactiva. Tratemos nosotros de crear un contexto que facilite el buen trato. O sea, tratemos, como dije antes, por ejemplo, de rodear a nuestros niños y niñas del libro, porque eso va, o sea, crear ese entorno, ese contexto que tenga ese material, porque eso va a facilitar que los usemos. Crear un contexto donde nosotros no estemos distraídos por otros estímulos, ¿verdad? Como los aparatos electrónicos para que podamos prestarle toda nuestra atención. De nuevo, si ustedes tienen alguna participación en las políticas públicas o algo, luchemos por un contexto de aula que promueva la sensibilidad y la relación uno a uno y formar personas. Y para eso necesitamos, ¿verdad? Recursos, necesitamos que haya libros en la sala, necesitamos que haya menos niños por adulto. Entonces, yo creo que mi forma de relacionarlo es utilicemos el contexto para facilitar los procesos positivos de desarrollo. De repente es más fácil eso, cambiar el contexto, que nosotros estar cambiando nuestra conducta. Así que eso sería. Pues me parece fabuloso porque justamente yo recuerdo haber visto en un congreso anual aquí en México sobre educación inicial, en donde era sumamente claro que si bien es cierto que impacta la estructura, es decir, que la escuela esté diseñada de tal o cual manera y que esté muy bonita, en realidad no es tanto eso lo que importa, sino la capacidad del adulto cuidador de ser sensible y contingente a las necesidades de cada uno de sus alumnos y por eso contexto y buen trato van íntimamente relacionados. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectaron al estreno del día de hoy. Gracias a usted, doctora. Ha sido un verdadero placer conversar con usted y aprender de usted. Gracias por su generosidad y gracias, ya estaba olvidando, gracias a Carlos Díaz y a Javier Lenis, cada uno de ellos. Javier es el encargado de poner muy bonita este video para subirlo al estreno del canal de YouTube y Carlos Díaz es el encargado de hacer todos los gráficos hermosos que ustedes pueden ver en Fundación América por la Infancia. Les envío un abrazo muy fuerte, que tengan un hermoso fin de semana, ya casi terminamos el mes de abril, así que espero que disfruten mucho este episodio. Si lo han disfrutado, si sienten que hay alguien que necesita escuchar este episodio, les invitamos a que lo compartan. Lo pueden encontrar aquí en el canal de YouTube. Se va a quedar colgado y también pueden ir a Spotify. Les recuerdo, nos encuentran como @colmenafai y pueden compartirle a la persona que más lo necesite este episodio. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Traui. Buena tarde. Chao.